Gracia y paz a todos ustedes. Estamos aquí un día más para seguir con las enseñanzas del libro de Romanos. Y hoy continuamos con Romanos capítulo 3, versículos desde el 21 hasta el 31. Veremos la revelación de la justicia de Dios. Haciendo un resumen, ¿no? Vamos a ver acá que finalmente Pablo presenta la parte de las buenas nuevas, la buena nueva de Jesucristo. Ya hemos visto las malas noticias, ¿no? En Romanos 1, el inmoral está condenado. Romanos 2, el moralista también está condenado por sus pecados. El judío está condenado por sus pecados. Y Romanos 3, en los primeros versículos nos dice que toda la humanidad está condenada por sus pecados. Bueno, entonces, hasta este punto Pablo ha demostrado que incluso seguir la ley no puede evitar que seamos juzgados por Dios debido a nuestro pecado, ¿no? Ahora Pablo anuncia que mediante la fe en Cristo podemos estar justificados ante Dios. Incluso estando completamente separados de la ley, podemos ser redimidos por el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo, ¿no? La cual ha sido derramada voluntariamente por nuestro pecado. Y este regalo de la gracia de Dios está disponible para todos, tanto para judíos como para gentiles por igual. Entonces, mis estimados oyentes, estas sí que son buenas noticias, estas sí que son buenas nuevas. Y entonces pues aquí vemos que Pablo enseña que la salvación es por gracia y se recibe mediante la fe, que acepta lo que Dios ha provisto para el pecador en la obra realizada por Jesucristo, ¿no? Dejando a un lado todo esfuerzo humano y la única demanda de Dios para recibir la justificación es depositar su confianza incondicionalmente en la persona del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos con el primer versículo 21, ¿no? Justicia sin ley. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, nueva traducción viviente: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Esta frase que dice pero ahora, ¿no? Significa que ha sido revelado un plan o programa por el que Dios puede en justicia salvar a pecadores injustos, y ello no demandando a los hombres que guarden la ley. Como ya mostró la imposibilidad de acreditar justicia con esfuerzos humanos, ahora el apóstol Pablo pasa a explicar la justicia que Dios mismo ha suministrado, ¿no? Esta pequeña expresión presenta un contraste enfático, ¿no?, entre el contenido del versículo 20, el anterior, y ¿no?, el versículo 21. Continuamos desglosando este versículo 21, dice aparte de la ley, es decir, sin las obras ni los ejercicios rituales de la ley, como nos dice Gálatas capítulo 2, ¿no? Entonces, no es posible alcanzarla mediante el cumplimiento de la ley, pues no es de los hombres, ¿no?, sino de Dios. Esa justicia es aparte de las obras de la ley. Continuamos, dice la Reina Valera también. Se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, Pablo dice que hay esperanza, hay un camino hacia la justicia de Dios que no requiere que guardemos la ley.
del antiguo pacto, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces Dios puso a la luz su justicia. No es una justicia condenatoria, sino una justicia salvífica, salvadora. La justicia que será otorgada al pecador por la fe aparece por un camino distinto al de la ley. Entonces, de manera que Pablo dice, Pablo literalmente dice, una clase de justicia que esencialmente es de Dios ha sido manifestada e imputada, es decir, atribuida al pecador sobre la base de la fe personal en Jesucristo. No es una justicia que condena, sino una que proporciona vida y salvación. Continuamos con este versículo 21. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios no es algo novedoso, ya que fue atestiguada por la ley y los profetas. Los escritos del Antiguo Testamento hablan de esta justicia de parte de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 15, Salmos capítulo 32, Isaías capítulo 61, también capítulo 62. La justicia de Dios en beneficio del pecador no es una verdad extraña en la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Tanto los 5 libros de Moisés como los Salmos y los profetas enseñan el tema de la justicia que Dios imputa o atribuye al pecador. De hecho, siempre fue el plan de Dios llegar hasta este pero ahora, ¿no? Como una forma de salvarnos a todos. Pablo nos dice cómo formar parte de esta justicia en el siguiente versículo, ¿no? Vamos con el versículo 22, ¿no? La justicia otorgada por la fe. Versículo 22, Nueva Traducción Viviente, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Ya, bueno, la Reina Valera también dice algo parecido, dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la fe depositada en el Salvador Jesucristo, ¿no? El versículo 21 nos dijo que la salvación justa no se obtiene por medio de guardar la ley. Ahora bien, el apóstol nos dice cómo sí se obtiene. ¿Y cómo se obtiene? Solamente por medio de la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió las demandas de la ley a nuestro favor en cuanto a la pena del pecado, ¿no? Él, es decir, el Señor Jesucristo, fue nuestro sustituto muriendo en lugar del pecador. Al impío que cree, Dios le considera ya como justo, ¿no? Lo único que se le demanda al ser humano para ser salvo es creer. ¿Y qué es creer? Creer es rendirse a Dios, es aceptar la obra la obra hecha ya por el Salvador, ¿sí? Y es confiar en que Dios da su justicia a quien confía en la obra hecha. Vemos aquí que esta frase está en oposición con la que aparece en el versículo anterior, ¿no? El argumento podría reconstruirse así. Se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y como se ha observado en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? Nos dice ahí que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y el Evangelio tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para la salvación del pecador. Se basa en la revelación de la persona y obra de Cristo, tal como se encuentra en la Biblia.
Continuamos, dice, para todos los que creen en Él. Pablo resume aquí muy claramente que la justicia de Dios está disponible para todos los que creen a través de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo es esto posible? Pablo nos continuará mostrando que solo Jesús guardó la ley perfectamente, ¿no? Luego murió por los pecados de todos los infractores de la ley. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos da crédito por su justicia y recibe el pago de Jesús por su propia muerte debido a nuestro pecado, ¿no? Y Pablo pues sigue contándonos que esta salvación es para todos y sobre todos los que creen en Él, ¿no? Es para todos en el sentido de que está disponible para toda la humanidad, que es ofrecida a todos y que es suficiente para todos. Pero es solo, dice ahí, pero es solo sobre todos los que creen. Es decir, es eficaz solo en las vidas de los que aceptan al Señor Jesús por un acto concreto de fe. Obsérvese que la condición única para recibir el regalo de la salvación es creer en Cristo, ¿no? La Biblia no enseña ninguna otra condición, no hay otro modo de salvación. Continuamos, dice en este mismo versículo, al 22, porque no hay diferencia. Debido a que la salvación es un regalo de la gracia de Dios y por lo tanto no depende de méritos humanos de clase alguna, ¿no? Dios no hace distinción entre judío o griego, esclavo o libre, rico o pobre, hombre o mujer. Pasamos al siguiente versículo, versículo 23. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Esta frase enseña la universalidad del pecado y explica por qué no hay diferencia, ¿no? La palabra pecaron significa errar el blanco. Es decir, todo ser humano en este mundo, desde el mejor hasta el peor, ha errado el blanco de manera absoluta y le ha pegado al blanco incorrecto, ¿no? El blanco que el hombre ha errado es la misma gloria de Dios. El criterio para determinar el pecado lo establece Dios, ¿no? No lo establece el ser humano. Entonces Romanos capítulo 3, versículo 23, es otro de los versículos más conocidos y citados de toda la Biblia, ¿no? Aquí se expresa una idea que es clave para entender cómo alguien puede salvarse de la ira de Dios y cómo llegar a formar parte de su familia. Aquí un punto clave para entender este versículo es su contexto, ¿no? Los versículos 21, 22 y 23 se combinan para señalar que todas las personas, sin distinción, son igualmente merecedoras de la ira de Dios por sus pecados. Y todas las personas que son justificadas, también sin distinción, son justificadas por medio de Jesucristo. La declaración aquí es breve, ¿no? Breve y directa. Acá, ¿qué nos enseña estos versículos? Que todos pecan, que todos pecamos, que todos han pecado, ¿no? Y no hay nadie que no haya pecado. Eso lo vimos anteriormente en Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no? Entonces, esto enfatiza aún más la idea que Pablo extrajo de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y no podemos escaparnos de esta realidad. Pablo no nos ofrece ninguna otra categoría de personas para Dios, para Pablo, para las Escrituras. Solamente dice que hay
pecadores, y todos formamos parte de este grupo, todos. El versículo anterior enfatizó que no hay distinción alguna entre los seres humanos, ¿no? El más moral de todas las personas, el más moralista de todas las personas, relativamente hablando, ¿no? Y el más perverso también de los seres humanos, estamos todos en el mismo paquete, ¿no? Que todos somos pecadores. Continuamos con este versículo 23, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa no alcanzar. La palabra griega destituidos está aquí en tiempo presente. En realidad nos seguimos quedando cortos, ¿no? En otras palabras, incluso conocer las consecuencias de nuestra pecaminosidad no es suficiente para evitar que sigamos pecando, ¿no? Debido a que ninguno de nosotros está libre de pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos del juicio y la ira de Dios contra nuestro pecado, excepto cuando estamos sin pecado. Ese es el estándar de Dios, y todos estamos destituidos de su gloria, ¿no? Debido a nuestro pecado. Porque todos los días ofendemos a un Dios santo, a un Dios justo con nuestras intenciones, palabras, hechos, miradas o acciones. Entonces la gloria de Dios se comparte con los que están en su familia, con sus hijos. Nuestro pecado, sin embargo, nos impide participar de su gloria, de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de su espíritu, es decir, la esencia de quién es Él. Es una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es, la cual es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos, ¿no? Se refiere a la brillantez deslumbrante de los atributos de Dios y jamás se desvanece. Esa es su gloria, ¿no? Es eterna. Entonces, cuando estamos en su santa presencia, es ahí cuando veremos su gloria. Y este celo, ¿no? Este celo por su propia gloria, Dios teniendo celo de su propia gloria, es de lo que Pablo nos está hablando en Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿no? Cuando habla sobre las maneras en las que la gente adora a la criatura en vez de adorar al Creador. Este es el corazón mismo de la idolatría y es un hecho muy común, ¿no? Todos hemos caído en esto. Todo aquel que haya vivido ha cometido este error en uno u otro momento, ¿no? Todos nosotros hemos cambiado la gloria de Dios a favor de la gloria del hombre. Vamos con el versículo 24. Acá la justicia consumada por el sacrificio de Cristo. Vamos a ver acá la justificación. Justificación es la absolución en la corte de Dios, ¿no? La justificación del pecador. 24, nueva traducción viviente, dice: sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 24 dice, Reina Valera, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificado significa declarar justo, ¿no? Es el acto misericordioso de Dios quien, en base a la obra de Cristo, declara como justo al pecador creyente. Por ejemplo, Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador cree en el Señor Jesucristo, ¿no? En su persona y en su obra. Ya lo dije anteriormente, ¿no? Esta es la forma en que la palabra se emplea con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio nos dice cómo Dios justifica
a los pecadores como un libre don y por un acto de favor inmerecido. Recuerden esto, ¿no? La justificación, la salvación, es un don de parte de Dios, es un favor inmerecido. Entonces, este veredicto de justificación incluye perdón de la culpa y del castigo del pecado, ¿no? También incluye la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios atribuyó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. ¿Y qué sucedió luego? Y también imputa o atribuye la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos o creyentes. Ahí ocurre una doble imputación, ¿no? Cuando pones tu fe en Cristo, y ahí en la cruz también ocurre la doble imputación, ¿no? Mis pecados le son atribuidos a Cristo y la santidad de Cristo, la justicia de Cristo le es atribuida al creyente. Entonces el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Y veremos también que la santificación es una obra de Dios para quienes ya ha justificado, ¿no? Y aunque se diferencia de la justificación, siempre la va a seguir, ¿no? Sin excepción alguna. Cuando Dios justifica al pecador que cree, no solo lo absuelve de su culpa, ¿no? Sino que lo reviste de su propia justicia y de este modo lo hace totalmente apto para el cielo. Dios no hace justo al pecador, sino que lo declara justo y es una acción continua, ¿no? El pecador que pone su fe en Cristo es declarado justo o admitido en la presencia de Dios, ¿no? Gratuitamente, ¿qué significa gratuitamente? Significa pues como un regalo, ¿no? El costo de ese regalo es incalculable, ¿no? Pero Dios lo da de pura gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor inmerecido, bondad que no merecemos. Todos los beneficios que Dios derrama sobre el pecador proceden de la riqueza de su gracia. Entonces, al estar en tal estado pecaminoso, ¿no? La única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. No la podemos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuita para nosotros, no pudiéramos obtenerla, ¿no? Así que somos justificados gratuitamente por su gracia, por su favor inmerecido dado a nosotros, sin importar lo que merecemos, ¿no? Es un dar motivado enteramente por el dador y no motivado en nada por aquel que la recibe, ¿no? Todo es de Dios y nada de nosotros. Recordar eso, ¿no? Todo es de Dios y nada es de nosotros. Y nada de nosotros, ¿no? Es decir, Dios es el que elige, es el que regenera, es el que salva, el que justifica, el que perdona los pecados. Es Él también el que nos santifica. El ser humano es Dios el que santifica. Entonces repito, todo es de Dios y nada de nosotros, con el fin de que no imaginemos un tipo de gracia a medias. Continuamos desglosando este versículo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberación que resulta del pago de un rescate, ¿no? La muerte de Cristo fue el rescate pagado para hacer posible la liberación de la condenación eterna de todo aquel que cree en Él. Nuestro pecado nos mantuvo cautivos y nos hizo incapaces de formar parte de la familia de Dios.
El precio de nuestro pecado fue la muerte. Jesús pagó ese precio cuando murió por nuestros pecados en la cruz. El Señor Jesucristo también pagó el rescate por nosotros. Jesús nos redimió y recibió la ira del juicio de Dios sobre nuestro pecado en su propio cuerpo. La redención es el acto de Dios por el cual Él mismo paga el precio del pecado humano en la deuda contraída con su justicia. Para entenderlo un poco mejor esto de la palabra redención, ¿no? Esta imagen, la imagen pues tras esta palabra griega viene del antiguo mercado esclavista, ¿no? Significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo Jesús, y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Vamos con el versículo 25, ¿no? Vamos acá a la soberanía de Dios en el medio de salvación. Acá dice el versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Bueno, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Puso significa proponerse, exhibir en público, diseñar. Entonces acá vemos que Dios mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran, ¿no? Propiciación significa sacrificio expiatorio, ¿no? También significa lo que aplaca la ira mediante una ofrenda. Entonces el sacrificio satisface las demandas de la justicia y aplaca la ira de Dios. Dios el Padre diseñó el plan que incluía pues el sacrificio del Hijo amado, ¿no? Dios designó al Redentor. Dios estableció el plan de redención. En el plan se estableció la víctima del sacrificio también, que iba a ser Cristo, ¿no? Este sacrificio expiatorio fue la muerte de Cristo en lugar del pecador, ¿no? La ofrenda se colocaba en un lugar literalmente propiciatorio, ¿no? Ya les explicaré esto aquí en breve. Entonces Jesús, a través de su muerte, es decir, en su sangre, fue la propiciación, fue el sacrificio sustituto, ¿no? Por nosotros. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado, mientras perdonaba a quienes merecían el juicio. Entonces aquí la antigua palabra griega para propiciación también es usada en la Septuaginta para el propiciatorio, ¿no? Es decir, la cubierta del acta del pacto, ¿no? Una plancha de oro sobre la cual la sangre del sacrificio era rociada como expiación por el pecado, ¿no? Se podría decir que este pasaje está diciendo que Jesús es nuestro propiciatorio. Probablemente tiene la idea más directa de propiciación, ¿no? Es decir, un sacrificio sustituto. Y vemos también dentro del arca del pacto estaban pues la evidencia del gran pecado del ser humano, ¿no? Estaban las tablas de la ley, estaba el maná recibido ingratamente, estaba la vara de Aarón, mostrando el rechazo del hombre al liderazgo de Dios. Y sobre el arca del pacto estaban los símbolos de la santa presencia de Dios en el trono, en los bellos querubines de oro, ¿no? En medio de los dos estaba el propiciatorio, y mientras la sangre del sacrificio era rociada en el propiciatorio en el día de la expiación,
Eso nos lleva pues a Levítico capítulo 16, ¿no? Entonces la ira de Dios era apartada debido a que un sustituto había sido sacrificado por parte de los pecadores que venían por fe. En verdad podemos decir que Jesús es nuestro propiciatorio, ¿no? Estando entre los pecadores culpables y la santidad de Dios. Y profundizando un poco más sobre esto, ¿no? Tres veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación. Aquí en Romanos 3:25 leemos que los que ponen su fe en Cristo reciben misericordia en virtud de su sangre derramada. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2 también Cristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, ¿no? Su obra es solo eficaz para los que confían en Él. Y finalmente en 1 Juan capítulo 4 versículo 10 también el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. Y recordemos también ahí en Lucas capítulo 18, ¿no? La oración del publicano, que decía literalmente, ¿no? Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no demandándole pues que pagase la pena de su grave culpa. Entonces acá entendemos que el equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciación es propiciatorio, ¿no? El propiciatorio era la cubierta del arca, ¿no? Las planchas de oro, en el día de la expiación. Aquí el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima sacrificial. Por medio de esto se expiaban o cubrían los errores del sumo sacerdote y del pueblo. Cuando Cristo hizo propiciación por nuestros pecados, Él fue mucho más allá de todo esto, ¿no? Cristo no solo las cubrió, sino que los quitó por completo. Continuamos con este versículo. Dice, por medio de la fe. Aquí destaca una vez más el único requisito que Dios establece para que el pecador reciba el regalo de su gracia, ¿no? La fe en sí no es lo que salva, ¿no? Sino que es el medio por el cual se recibe el regalo de la salvación. Dice este versículo, en su sangre se refiere a su muerte, ¿no? La muerte de Cristo es una realidad histórica. Todo esto indica pues la ofrenda voluntaria de la vida del Hijo de Dios. Aquí debemos aprender algo, ¿no? La Biblia no nos dice que pongamos la fe en su sangre. Cristo mismo es el objeto de nuestra fe. Es solo un Jesús vivo y resucitado quien puede salvar. ¿Ya? Él es la propiciación. La fe en Él es la condición por la cual nos valemos de la propiciación. Su sangre es el precio que fue pagado. Entonces debemos recordar eso. Y continuamos con este versículo. Dice, para manifestar su justicia. La justicia forense de Dios, es decir, la que Él imputa por la fe en Cristo al pecador, se pone de manifiesto, se revela en el Evangelio, ¿no? Lo vimos ya en Romanos capítulo 1, versículo 17. Obsérvese que Pablo habla de su justicia, es decir, la justicia de Dios. Y esa es la única justicia que produce salvación. Continuamos, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Haber pasado por alto, es decir, que Dios retuvo el castigo sobre el pecador que su pecado merecía, ¿no? Eso lo dijo Pablo cuando estuvo ahí en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 30. Paciencia significa capacidad de aguante, contención, significa clemencia, significa lo que permite retrasar el castigo. Entonces en el pasado Dios benevolentemente retuvo el juicio que el pecador merece, ¿no?
Ese ejercicio de la paciencia y la benevolencia de Dios ha tenido por objeto que el hombre se arrepienta. Dice, los pecados pasados, es decir, durante al menos 4000 años retuvo su juicio sobre el pecado, ¿no? Luego, al llegar la plenitud del tiempo, envió a su Hijo a quitar el pecado. Cuando el Señor Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, Dios desató toda la furia de su ira justa y santa, sobre el Hijo amado. El propósito eterno de Dios contemplaba pues la muerte expiatoria de Cristo, ¿no? En la cruz del Calvario, Dios descargó la furia de su juicio sobre la persona de Cristo. La idea del texto es que, en anticipación de la muerte de Cristo, Dios dilató el juicio que el ser humano merece y ofrece perdón de pecados y vida eterna como un regalo a todo aquel que cree en Cristo. La obra de Jesús en la cruz liberó a Dios de la acusación de que Él pasó por alto todo el pecado cometido antes de la cruz, ¿no? Esos pecados fueron pasados por alto por un tiempo, pero finalmente fueron pagados. Vamos al versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Dice versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo. Esta frase contempla pues los tiempos críticos a los que el hombre tiene que enfrentarse a menos que acepte el regalo de Dios en Cristo, ¿no? Pablo no habla de duración de tiempo, sino que se refiere a espacio de tiempo y también se refiere a clase de tiempo, ¿no? Dios manifestó su justicia salvadora dentro de un tiempo críticamente central en la historia de la humanidad, por medio de la encarnación, la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. Continuamos, dice, a fin de que Él sea el justo. Dios es justo, no pasando por alto el pecado, ¿no? Sino ejecutando la sentencia que Él mismo había establecido sobre su Hijo. El carácter justo de Dios quedó manifestado en la cruz. Y en la cruz, Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación. Pues un veredicto legal de no culpable, ¿no? Mientras permanecía completamente justo porque la pena justa del pecado había sido pagada en la cruz. Entonces esta frase indica propósito, ¿no? Uno de los propósitos de la obra redentora efectuada por Cristo es poner de manifiesto el hecho de que Dios es justo. Entiéndase que Dios es justo en su ser esencial, pero ese aspecto del carácter de Dios es revelado a través del sacrificio de Cristo por el pecador. Continuamos, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios declara justo al que pone su fe en Cristo. La muerte de Cristo cumple la justicia de Dios y le permite declarar justo al que cree en Cristo. No solo Dios es justo y lo ha manifestado, ¿no? Sino que también Él es el que declara justo a quien pone su fe en Jesucristo. Aquí el dilema de Dios era cómo satisfacer su propia justicia y sus demandas contra la humanidad pecadora, ¿no? Y al mismo tiempo cómo demostrar su gracia, amor y misericordia para restaurar a criaturas rebeldes y restaurar a criaturas rebeldes. Entonces acá la salvación estaba en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, y la aceptación por la fe de esa provisión de parte del pecador, ¿no? La muerte de Cristo reivindicó la propia justicia de Dios. Él es justo porque la deuda del pecador fue pagada. Y le permite a Dios declarar justo a todo pecador que cree en Cristo. Pasamos al siguiente versículo, ¿no?
En los últimos versículos, desde el 27 hasta el 31, aquí vamos a ver pues, ¿no?, cómo se armoniza la justificación y la ley del antiguo pacto, ¿no?, por lo que criticaban a Pablo los judaizantes. Bueno, versículo 27, acá vamos a ver ya las preguntas concluyentes. Dice el versículo 27: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, dice Pablo, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basado en la fe. Versículo 27, dice la Reina Valera: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice la respuesta. Aquí hay varias preguntas que Pablo anticipa de parte de algún interlocutor, ¿no? Si la obra de la salvación ha sido diseñada por Dios, ejecutada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo, entonces el ser humano no tiene nada de qué gloriarse o jactarse, ¿no? Pablo responde a esa pregunta con la expresión queda excluida, que significa excluir, encerrar. La expresión puede ampliar su significado y se traduce mejor como está totalmente excluido o está plenamente encerrado, ¿no? Y aquí vemos que el orgullo humano queda totalmente excluido porque la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Ha quedado claro que ni judíos ni gentiles pueden ser aceptos por Dios en base a sus obras. Quien pretenda jactarse es un pecador arrogante, ¿no? El sistema de obras no elimina la jactancia, sino todo lo contrario. En el sistema de obras el ser humano tiene base para gloriarse de sí mismo. Pero aquí no, ¿no? Continuamos con este versículo 27. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Recuerden esta frase, al final la repetiré. ¿Por cuál ley? No, literalmente, pues, mediante qué clase de ley, ¿no? ¿A través de qué principio es el hombre declarado justo? El ser humano piensa que es a través de las obras. Dios dice que es solo a través de la fe, no es por la ley de las obras, ya que Pablo ha expresado en Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿no?, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La ley de la fe elimina toda jactancia. Todo en ella es un don de Dios. La fe y la salvación son regalos de Dios. Me refiero pues a esa fe sobrenatural, ¿no? Esa fe que viene de arriba, que viene del cielo, esa fe que viene de parte de Dios, no una fe humana que sirve para nada, ¿no? Para alcanzar la salvación, Dios tiene que haber depositado una fe sobrenatural en tu mente para que la pongas en el Evangelio. Entonces, al no ser la fe una obra, cualquier jactancia queda excluida. El hombre natural odia ser justificado gratuitamente por su gracia, ¿no? La gracia se rehúsa pues totalmente en reconocer sus méritos y no da lugar a su orgullo. Versículo 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esta es la conclusión a la que se llega, ¿no? Versículo 28. Concluimos pues, dice la Reina Valera. Esto significa damos por sentado, o significa también queda establecido, ¿no? Este versículo es un resumen de lo que Pablo ha escrito en Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el 27. También sirve como una prueba útil y concisa que demuestra que nuestra salvación no depende en ningún sentido de buenas acciones, de rituales, de sacramentos u otros comportamientos, ¿no? Los versículos anteriores lo dejaron claro, que no podemos ni podremos ser considerados justos ante Dios en base a nuestros propios esfuerzos.
Pablo afirma su firme conclusión y convicción, ¿no? Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay otra vía para la justificación del pecador que la aceptación del don de Dios por medio de la fe. Y entonces, después de haber analizado todas las evidencias, esa era la firme conclusión del apóstol Pablo, ¿no? Y es la enseñanza tajante de las Escrituras. Dios no tiene ningún otro camino para que el hombre sea admitido en su presencia. El único camino es mediante la fe en el Dios de toda gracia. La salvación por gracia mediante la fe no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego, ¿no? Como consecuencia del nuevo nacimiento. Debemos entender que el creyente tiene que obrar en la esfera de su santificación, ¿no? El salvo tiene que servir a Dios, por tanto, ha de actuar obrando conforme a su voluntad. Y también debemos entender que Dios ha llamado al creyente a buenas obras, como está en Efesios capítulo 2. Es cierto que únicamente la fe salva, ¿no? Pero una fe verdadera, como lo dije anteriormente, una fe sobrenatural, una fe que viene de arriba, una fe que Dios ha puesto en tu mente. Una fe que te salva tiene un carácter distinto, ¿no? No es solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, pero es una dirección de la mente y la voluntad de acuerdo con Dios, ¿no? Todo el propósito del libro de Santiago es describir el carácter de esta fe que salva. Porque Santiago nos enseña cómo demostrar, ¿no? Cómo demostrar a los demás que somos justificados. Su objetivo era pues refutar a los hipócritas, ¿no? Que en vano se jactaban de que tenían fe. Eso ha ocurrido hace miles de años, ¿no? En el siglo I, cuando Pablo escribe esto, cuando Santiago escribió esto, ¿no? Y actualmente también, ¿no? Muchas personas dicen que tienen fe, pero no actúan como creyentes. Y eso es lo que Santiago está refutando, ¿no? A los hipócritas, a los que se jactan de tener fe. Entonces Santiago no quiso decir más que el hombre no es hecho o tiene la evidencia de ser justo por una fe fingida o una fe muerta, ¿no? Sino que él nos dice que esa fe tiene que ser demostrada. Debemos demostrar nuestra justificación por las evidencias, por las buenas obras. Si que realmente hemos sido salvos, debemos demostrarlo, ¿no? Con nuestros hechos o acciones. De lo contrario, pues tendremos una fe fingida, una fe muerta. Continuamos, versículo 29. El Dios de todos los hombres, versículo 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Los judíos consideraban que Dios solo tenía complacencia con ellos, ¿no? El pueblo judío adoraba al único Dios, mientras que los gentiles, como paganos, adoraban a ídolos. Los judíos se consideraban como los únicos adoradores del Dios vivo y verdadero, ¿no? Por lo tanto, clasificaban a todos los demás pueblos como paganos y pecadores, aunque en cierto sentido es verdad que Dios guarda una relación especial con Israel. No es menos cierto que los gentiles también están incluidos en los planes y propósitos de Dios. No es también, continuamos, ¿no? Continuamos con este versículo. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Sin embargo, como solo hay un Dios que no hace acepción de personas, los gentiles están también incluidos en su plan de salvación. Si la salvación fuera por las obras de la ley, los gentiles estarían excluidos. Pero como la gracia de Dios es el único modo de salvación, alcanza a todos los hombres por igual. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo presenta el Evangelio a Dios?
¿Es Él exclusivamente Dios de los judíos? La respuesta es un rotundo no, ¿no? Sino que es también Dios de los gentiles. El Señor Jesucristo no murió por una raza de la humanidad, sino por todo el mundo de pecadores. Y la oferta de una salvación plena y libre va a todo quien quiera. Va a quien quiera, ¿no? Sea judío o gentil. Él es también Dios de los gentiles, ¿no? Los gentiles serán bendecidos en el reino del Mesías y ya están siendo bendecidos a través del Evangelio. Pablo, como apóstol de los gentiles, sabía muy bien la obra que la gracia de Dios había hecho entre los pueblos y naciones, entre los que había predicado el Evangelio de salvación. Vamos al versículo 30, el único Dios. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 30. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Dice la Reina Valera, versículo 30, porque Dios es uno. Pablo apela pues al monoteísmo judío, ¿no? Si Dios es uno, y en verdad lo es. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Por lo tanto, el mismo que es Dios de los judíos tiene que ser el Dios de los gentiles, porque no hay dos dioses, ¿no? Continuamos, dice la Biblia, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los vocablos circuncisión e incircuncisión se utilizan como referencia pues a judíos y gentiles, ¿no? El método divino de la salvación es único. Tanto judíos como gentiles son salvos de la misma manera, es decir, por la fe en la persona y la obra de Cristo. El judío que quiere ser aceptado en la presencia de Dios tiene que ser revestido de la justicia de Cristo, exactamente igual que el gentil. Dios no hace acepción de personas. Hay un solo Salvador para todos los hombres. Hay un solo mediador. Hay un solo camino a Dios. Hay un solo modo de salvarse. Vamos con el versículo 31. Ya con este versículo terminamos. Acá vamos a ver que la ley es confirmada, ¿no? 31, nueva traducción viviente, dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo con un tajante. Lo dice de manera enfática, ¿no? De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Versículo 31, Reina Valera dice: luego por la fe invalidamos la ley. Invalidamos significa anulamos, dejamos sin valor. Acá entonces podemos ver cómo alguien podría preguntar: si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve? Alguien le estaría diciendo a Pablo: Pablo, acabas de invalidar la ley, estás yendo en contra de la ley de Dios. El énfasis de la justificación por fe pudiera ser interpretada por algunos como el modo de invalidar la ley, ¿no? La respuesta de Pablo es contundente. Él dice: en ninguna manera. O, por supuesto que no. Hubo muchos que vivieron bajo la ley, pero fueron justificados por la fe. La ley no fue dada como instrumento de salvación, sino para revelar tanto la santidad de Dios como la pecaminosidad del ser humano. No olvidemos eso. La ley no fue dada como instrumento de salvación, sino para revelar tanto la santidad de Dios como la pecaminosidad del ser humano, ¿no? Esa declaración, por supuesto, suscita todo tipo de preguntas, ¿no? Desde ambas perspectivas, ¿no? Ponen algunas preguntas como: ¿quiere decir Pablo que la ley todavía está en vigor y que todos, sean judíos y gentiles, por igual debemos circuncidarnos y guardar sus mandamientos? Otra pregunta es: ¿va a tratar Pablo de combinar las obras de la ley con la fe en Cristo como una forma de ser aceptable ante Dios? Y eso es exactamente lo que algunos líderes religiosos judíos querían que hiciera Pablo, ¿no? Sin embargo, el capítulo 4 de Romanos explicará exactamente lo que Pablo quiere decir cuando dice que su enseñanza defiende la ley.
Y dice este versículo 31, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 31, ya para terminar, dice, estamos desglosando cada versículo, dice, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley significa afianzamos la ley. La ley se confirma para desempeñar su labor de manifestar el pecado, ¿no? Como está en Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley no fue dada para llegar a la presencia de Dios. La fe sí nos lleva a la presencia de Dios. Pablo les dice, yo no estoy en contra de la ley, yo estoy en contra de cómo ustedes entienden la ley, porque la ley nos instruye sobre los mandamientos, pero la ley no es para salvación. El Evangelio afianza, el Evangelio consolida la ley, y así es como lo hace. Lo hace de esta manera, ¿no? La ley exige una perfecta obediencia. La pena por quebrantar la ley ha de ser pagada. ¿Cuál es la pena? Por quebrantar la ley, la pena es la muerte. Si un infractor de la ley paga la pena, quedará perdido por toda la eternidad, ¿no? El Evangelio nos dice cómo Cristo murió para pagar la pena de la ley quebrantada. No la trató como algo que tuviese que ser ignorado, ¿no? Él pagó la pena totalmente. Ahora bien, cualquiera que haya quebrantado la ley puede valerse del hecho de que Cristo ha pagado la pena en su favor. De esta manera, el Evangelio de la salvación por la fe mantiene la ley al insistir que sus exigencias más rigurosas han de ser y han sido para siempre plenamente cumplidas. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. La ley nos enseña que somos impotentes de llegar al cielo por nuestros propios méritos. La ley es para llevarnos a confiar enteramente en el Señor Jesucristo y de esa manera confirmamos la razón de ser de la ley. La ley nos muestra que no podemos cumplirla. Nadie, recuerden, nadie la ha cumplido, nadie la cumple, nadie la cumplirá. Solamente el Señor Jesucristo puede hacer eso. Ningún ser humano la ha cumplido, ni la cumple, ni la cumplirá. Así que no nos jactemos de decir que cumplimos la ley. Entonces el Espíritu Santo nos regenera y me da el poder de cumplir los mandatos de Dios, ¿no? No perfectamente. Recuerden que todos los días vamos a fallar a un Dios, ofendemos todos los días a un Dios santo, a un Dios justo, ¿no? Todos los días ofendemos con nuestras intenciones, palabras, hechos, miradas, acciones, pensamientos. ¿Y qué hacemos ahora? En este tiempo, bueno, pedimos perdón. Para eso está 1 Juan 1:9. Entonces el Espíritu Santo me regenera y me da el poder de cumplir los mandatos de Dios. No perfectamente, ya recuerden eso, no perfectamente, pero sí aceptada por el Señor. Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo en la regeneración conduce al ser humano al cumplimiento de las demandas de la ley y vivimos una justicia práctica de la vida de Cristo, ¿no? En nosotros. Y de esta manera se manifiesta en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Y para terminar, debemos saber que la ley del amor es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Eso está en Romanos capítulo 13. Debemos también saber que la ley del Espíritu, está en Romanos capítulo 8, es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y debemos saber que la ley de Cristo es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Está en Gálatas capítulo 6. Y por último, que debemos saber que la ley de la fe, está en Romanos capítulo 3, es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Entonces,
La fe no anula la ley, sino que la confirma. Ese es el mensaje de hoy. Recuerden que somos salvos siempre, somos justificados, somos absueltos de la corte de Dios solamente por poner la fe, nuestra fe, en la obra, en la persona y la obra de Cristo, ¿no? En lo que Él hizo en la cruz, tomando nuestros pecados. Él murió, Él recibió el castigo por nosotros, Él fue el sustituto nuestro. Él fue sepultado, pero Él también resucitó entre los muertos. Y esa fe, esa justificación, esa salvación, debemos dar evidencias de eso, ¿no? De lo contrario, pues seremos hipócritas, tendremos una fe fingida, una fe muerta. Bueno, eso fue la enseñanza de hoy. Gracias a todos por haberme prestado sus oídos. Dios los cuide, Dios los guarde.